Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos comenzando un nuevo trimestre de lección de escuela sabática y en esta ocasión estaremos estudiando un tema muy interesante. Déjeme decirle una cosa muy importante. Durante el trimestre pasado hemos tenido muchas experiencias, muy buenos comentarios de las personas que nos han escrito. Queremos pedirle que continúe con nosotros, pero en esta ocasión vamos a estar estudiando un tema muy importante que lleva por título Viviendo en el día de la expiación. ¿Qué tema más importante? Por cierto, estamos cerca de esa fecha. Y ahora que vivimos en ese día de la expiación, ¿cómo debemos entender este tema? Bueno, pues durante este trimestre vamos a estar hablando de todas estas cosas, cómo debemos vivir, qué importancia tiene en nuestra vida, pero sobre todo, la importancia del tiempo en el que estamos viviendo. Así que es muy importante que ahondemos en estos temas y en esta ocasión, en el estudio de la escuela sabática, durante esta semana, vamos a estar estudiando este tema que lleva por título Nuestra necesidad de expiación. ¿Cuál es esa necesidad que tenemos? Pues bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios para que allí juntos podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar. Y quiero que me acompañen a leer allá en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 11. Y la palabra de Dios dice así: Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que con este texto me gustaría que fuésemos a Dios en oración, así que vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos encontrar aquí para tener el estudio de la escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude para entender todas las cosas y queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan asistir. Bendiga a cada persona que nos escucha y que nos ve, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a estudiar esta lección, vamos a ir durante todo este trimestre estudiando sobre este asunto muy importante, pero quiero que vayamos al resumen de lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Quiero que me acompañen a leer aquí en este material muy importante, El Camino a Cristo, página 33, que dice así: El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. Entonces, cuando volteamos a ver al Calvario, vamos a siempre considerar qué es lo que pasa cuando se viola la ley. Requería el sacrificio expiatorio de Cristo. Y para esto vamos a tratar de profundizar en estos temas muy importantes. Muchas personas piensan que la ley de Dios ya no tiene vigencia, pero volteando al Calvario nos muestra que realmente la transición de la ley requiere un sacrificio y el sacrificio lo hizo Jesús por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Pero quiero que vayamos ahora a nuestra primera pregunta en nuestro primer apartado. Muy bien, el primer apartado es un comienzo perfecto y tenemos aquí nuestras primeras preguntas para analizar. Mire cómo dice: describa la condición espiritual que Dios originalmente otorgó a Adán y Eva, los primeros miembros de la raza humana. Esto es, ¿qué condición tenía Adán y Eva al principio? ¿Cuál era esa condición? Pues bien, vamos a ver en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leer allá en el libro de Génesis, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 27 y después vamos a leer el verso 31. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Esto es, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a la imagen de Dios. Los creó perfectos. Muy bien. Y todo era bueno en gran manera. No era un ser humano que no estaba correcto, era perfecto según la palabra de Dios. Muy bien. Pero vamos a ahondar un poquito más, vamos a la pluma inspirada para entender qué realmente nos quiere decir esto. Acompáñenos allá a leer este material que está en el Hogar Cristiano, página 22, el cual dice así: No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso Edén.
Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. Los animales apacibles en su feliz inocencia jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes a su palabra. En la perfección de su virilidad, Adán era la obra más noble del Creador. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque según lo que leemos en este material, nos explica que no había decadencia, no había mancha del pecado, todo era perfecto. Así es como fueron creados el ser humano, pero no es todo. El párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañen a leer la siguiente parte de este párrafo. Ni una sombra intervenía entre ellos y su Creador. Conocían a Dios como su Padre benéfico y en todo se conformaban a su voluntad con la de Dios. El carácter de Dios se reflejaba en el de Adán. ¿Se da cuenta? Entonces no había ninguna sombra que estuviera entre Adán y su Creador, entre Eva y su Creador. No existía. Ellos podían hablar entre ellos abiertamente. ¿Nos damos cuenta? Era una cosa sumamente diferente de lo que hoy día tenemos. Por supuesto que hoy podemos hablar con Dios, pero en aquellos entonces ellos podían hablar directamente con Dios. No había nada de decadencia, no había nada que se interpusiese entre ellos dos. ¿Se da cuenta? ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Así es como fueron creados al principio. Muy bien. Y el carácter de Adán se conformaba a la voluntad de Dios, seguían la voluntad de Dios, reflejaban la voluntad de Dios, hacían la voluntad de Dios. Hoy día, por muy, vamos a decirlo así, por muy consagrada que una persona esté, no logramos completamente reflejar el carácter de Dios. Sin embargo, estamos tratando de, por la gracia de Dios, hacer esto. Sin embargo, cuando Adán y Eva estaban en el Edén y fueron creados, ellos reflejaban esa imagen de Dios de la cual fueron dotados. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente apartado en nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando un comienzo perfecto. Y nuestra siguiente pregunta dice así: ¿qué hacía de la vida en el Edén algo deleitablemente gratificante? Esto es, la vida del Edén es totalmente distinto a lo que nosotros hoy día conocemos. Usted puede ir a algún lugar que sea muy hermoso, puede estar muy contento allí, pero la vida en el Edén era totalmente distinta. ¿Y cómo era esa vida? Muchas personas sueñan con un paraíso donde hay muchas flores, es un lugar muy hermoso, un clima perfecto, pero faltan varios elementos. ¿Qué es lo que el Edén tenía y por qué era totalmente gratificante estar en ese lugar? Pues bien, quiero que me acompañen para ir a la palabra de Dios y allí vamos a leer en el siguiente texto, en el libro de Génesis capítulo 1, y vamos a leer el verso 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Dios le dio el señorío a Adán y Eva sobre todas estas cosas. Muy bien, sobre todo lo que había en la tierra. Pero no es eso todo. Hay más todavía por revisar. Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Quiero que me acompañen allá al libro de Génesis, capítulo 2, verso 8. Mire cómo dice: y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esto es, de todas las cosas que había allí, Dios plantó un huerto, el huerto del Edén. Y Dios lo colocó allí. Muy bien. Pero ¿qué tenía de especial este huerto? Muchas personas tienen huertos en sus casas. Muchas personas hacen de su hogar un huerto. Pero este huerto lo había plantado Dios. ¿Qué tendrá de especial? Pues acompáñenme nuevamente a leer en la palabra de Dios. Vamos allí a nuestra Biblia, Génesis capítulo 2, y ahora vamos a leer el verso 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolos a Adán, para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Tenía una tarea Adán? Claro que sí.
Todo era perfecto en el Edén, pero Adán tenía una tarea. Pero, ¿poner nombre a los animales será algo gratificante? ¿Qué piensa usted? Vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Acompáñeme a leer este material que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, página 8, donde nos dice de la siguiente manera. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena de conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Así que entonces todo lo que estaba en el Edén hablaba del Creador. Había sabiduría en estas cosas. Aprendían ellos de instrucción divina. ¿No es algo maravilloso? Hoy día nosotros tenemos que investigar las cosas, pero en aquel entonces todo lo que Dios había creado les instruía a Adán y Eva. Y era un comienzo perfecto. Era algo en lo cual ellos podían quedarse de esa manera. Vamos a ver durante las siguientes lecciones qué es lo que aconteció. Pero la palabra de Dios nos dice que en ese lugar todo estaba perfecto. Muy bien, ¿no le gustaría retornar a un lugar así o volver a un lugar así? Bueno, tal vez un día podamos volver a ese lugar. Así que por esta ocasión, esta sería nuestro estudio de la escuela sabática. Recuerde que les esperaremos el día de mañana para continuar estudiando la lección de escuela sabática. Vamos ahora a tener una oración. Acompáñanos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos pedir que usted nos bendiga, nos ayude a leer la lección de escuela sabática, al conocer qué es lo que pasó con nuestros primeros padres. Queremos pedir que usted nos ayude para poder entenderlo, poder apreciarlo y que a través del estudio de su palabra podamos entender qué es lo que necesitamos hacer en este tiempo, cuál es nuestra mayor necesidad. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos escucharon y nos vieron. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos acompañe en la siguiente ocasión. No olvide compartir estos mensajes con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos y que Dios le bendiga.